En este mundo vemos las evidencias palpables de la existencia del maligno. Y el único poder del que podemos disponer para combatirlo se encuentra solo en la palabra de Dios. Esta espada de dos filos nos prepara para pelear la lucha espiritual. Nuestro maestro es el doctor Juan Tedel, quien nos hablará detalladamente de las tácticas de nuestro enemigo espiritual. En esta lección estudiaremos sobre el tema la victoria para el creyente. En el estudio anterior, con la ayuda de Dios, estudiamos el punto importante. La victoria de Cristo para nosotros asegura victoria en nuestra vida. Hicimos hincapié, en primer lugar, que la base de la victoria para el creyente descansa sobre la gracia. La base es gracia de Dios. Victoria es un don de gracia. Primeramente, don de gracia a través de Cristo Jesús. Y estudiamos la expresión en Cristo Jesús. Más de 162 veces hemos dicho la expresión en Cristo. Pablo emplea en Cristo. Posición segura. Cristo Jesús, nuestra base, por gracia, y su victoria de gracia disfrutamos. Llegamos a este punto de la santificación y se me ocurre mencionar otro versículo que creo yo ser como suma de este pensamiento. Noten en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, como conclusión a los muchos pasajes. Porque en Él, es decir, Cristo, habita, mora eternamente toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, en Cristo Jesús, toda la deidad total mora. Y enseguida, versículo 10, y en Él, en Cristo Jesús, estáis cumplidos. Noten, estar presente y cumplidos es un gerundio perfecto. Y las dos expresa esto. En el pasado, llenos. Hasta el presente, eternamente llenos. Cristo, en Él, la plenitud de Dios. Él es Dios, Hijo. Y en nosotros, no, para nosotros, en Él, estamos completamente llenos de Él. Su victoria, su vida y todo lo que Él representa. El cual es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, completos por la gracia de Dios, aquel que es la cabeza que domina principados y potestades. ¡Qué seguridad en Cristo Jesús! Hay mucho más que decir. Y ojalá que ustedes, hermanos, busquen la expresión en Cristo a través de los escritos de Pablo y encontrarán estudios, enseñanzas gloriosas. Aquí es solamente una muestra. Además, en Cristo Jesús, pero también con Cristo Jesús. Y aquí la expresión es participación por una identificación con Cristo. Con, la preposición con significa en compañía de, en unión con. En Cristo Jesús, sí, posición. Con Cristo Jesús, participación en todo lo que Él ha hecho para nosotros. En primer lugar, en Gálatas 2:20, dice Pablo que con Cristo fuimos crucificados. Hemos muerto. Pero noten los verbos aquí.
con Cristo, lugar de énfasis. Estoy juntamente crucificado. Ahí otra vez es el tiempo perfecto. Desde el pasado hasta el presente. Desde el momento que Pablo creyó en Cristo como su Salvador, no solamente fue bautizado por el Espíritu Santo, pero también fue identificado con Cristo en la cruz. Tiempo perfecto. Y este versículo tiene al menos 3 grandes enseñanzas. En primer lugar, noten ustedes, de una experiencia revolucionaria. Dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo. Una experiencia profunda, radical, una revolución espiritual en la vida de aquel hombre desde que comenzó a creer en Cristo hasta el fin de su vida. Una experiencia gloriosa que cambió la historia de aquel hombre. Además, no solamente una experiencia gloriosa, pero también un agente dominante. Dice aquí, no ya yo, mas Cristo vive en mí. Antes el yo dominaba su vida. El yo, el deseo propio, intereses propios, ideales propios, glorificación propia, autoestimación. Era el dominante poder en su vida. Ahora es Cristo. Con Cristo crucificado, una experiencia gloriosa. Y ahora desde aquel momento, la fuerza, no, la persona que domina su vida, no es intereses propios, el yo, sino Cristo Jesús. Tremenda la enseñanza, y aún más. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Experiencia gloriosa. Poder dominante incalculable. En tercer lugar, esfera nueva de vivir. No según la carne, sino según la fe. Sí, dice Pablo, desde que yo creí en Cristo Jesús, experimenté esta gloriosa verdad, que con Cristo yo fui crucificado. Y ahora vivo una vida en la cual Cristo es el centro de mi vida, la potencia de mi vida, aquel que maneja y domina toda mi vida, ya no yo. Sí, crucificado con Cristo, entonces el yo ya no debe dominar. Somos libres del yo. Ahora noten, no la personalidad, pero el espíritu egoísta, el yo, que domina el corazón del inconverso. Somos libres de aquel yo que anteriormente nos dominaba y nos hacía hacer cosas vanas y a veces locura por interés propio, el yo. Crucificados con Cristo, no solamente libertad del yo, pero también Pablo menciona en Romanos 6, muerte con Cristo. Noten los versículos 2 y 3 de aquel pasaje glorioso, Romanos 6. De ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible, dice Pablo. Librados del poder del pecado, ¿cómo podemos otra vez sujetarnos a aquel poder? Imposible, con tal que no permitamos. Ahora, ¿y no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Sí, con Cristo hemos muerto. Noten los verbos ahí también, otra vez. Dice ahí, hemos muerto. Tiempo pasado. Desde el momento que creímos en Cristo, fuimos nosotros, ¿qué? Injertados en Cristo Jesús y también participamos en su muerte. Ahora debo decir, no en la muerte por el pecado. Solo Él murió por el pecado. Solo Él era capaz, suficiente, y su vida sin pecado era suficiente, un sacrificio agradable a Dios, su justicia. Solo Él murió por el pecado. Pero en aquella cruz no solamente murió por el pecado, pero también en aquella cruz nosotros morimos con Él al pecado.
Noten la expresión al pecado. En el griego es un dativo de referencia, es decir, hemos muerto en referencia a el pecado. Y desde el versículo 1 hasta el 14, aquí Pablo habla de el pecado. Del 15 al 23, los pecados. Y el pecado es una potencia que procura dominar el hombre. Ahora, ¿qué significa morir? No significa, como algunos creen, ya no existir, como los testigos de Jehová. No, morir significa separación. Tómalo en cuenta. Según la Biblia hay 3 muertes. La muerte física. El caso es Lázaro, Juan 11. Dice Cristo, Lázaro ha muerto. Es decir, estaba en un estado en el cual el espíritu y el alma se habían separado del cuerpo. Es muerte física, separación, no falta de existencia. La segunda clase es muerte espiritual, Efesios 2, 1, 2 y 3, que significa que el espíritu está separado de Dios. El hombre puede pensar, tiene razón, mente, emoción y voluntad, pero en cuanto a su espíritu, ha perdido comunicación con Dios, separado de Dios, muerto espiritualmente. Y aún más en Revelación 26 habla de la muerte eterna, cuando el hombre inconverso será separado para siempre de Dios. Ahora más, repito, la palabra morir y muerte significa separación. Y si hubiera tiempo podríamos señalar aquí los sustantivos y los verbos en cuanto a la muerte. Pero en Cristo, posición. Con Cristo, apropiación, identificación, participación en aquella muerte, al pecado. Y al pecado, como fuerza dominante, ya no debe reinar en nuestra vida. Por cuanto estamos en Cristo y con Cristo. El pecado ya no reina. ¿Recuerdan ustedes como en Romanos 5 dice ahí que por uno que pecó, el pecado entró en el mundo y por el pecado muerte reina? El pecado como una fuerza dominante. A Pablo aquí expresa el pecado como una fuerza que domina al hombre y lo obliga a hacer pecado. Pero gracias a Dios, con Cristo, entre nosotros y el pecado como una potencia está la cruz. Libres del poder del pecado, libres de la esclavitud del pecado, libres para vivir con Él. Sí, con Cristo muertos en cuanto al poder del pecado. Pero Pablo también habla ahí en Gálatas 6:14. Otra vez la cruz en su aspecto de muerte, cuando habla ahí Pablo, en cuanto al mundo. Otro enemigo que procura controlar de nuevo al creyente, pero no debe. Porque entre el mundo y el creyente está la cruz, que separa el mundo de sus fuerzas y de sus dominios, está la cruz. Note el versículo 14. Más lejos esté de mí gloriarme. Sí. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús Cristo. Por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En un sentido, una doble crucifixión. El mundo, mirando a Pablo, lo ve crucificado. Y Pablo, mirando al mundo, ve el mundo crucificado a él. Una victoria completa en cuanto al mundo. El mundo ya perdió su atracción. El sistema mundano, bajo el dominio de Satanás, para Pablo perdió su atracción. Porque entre el mundo, su sistema, estaba la cruz. Y cuando el mundo miraba a Pablo, lo veía como una persona distinta. En un sentido crucificado. Sí, no solamente el yo, no solamente el pecado, pero también el mundo. Victoria sobre el mundo, por gracia de Dios, por la obra de la cruz con Él. Y en Gálatas 5,
24. Otro. Dice aquí, porque los que son de Cristo, son creyentes, han crucificado la carne con sus afectos y sus concupiscencias. La carne, la naturaleza adámica. En cuanto al creyente, el hombre viejo fue crucificado, como dice Romanos 6. La naturaleza adámica ya no tiene poder sobre nosotros, porque entre nosotros y la naturaleza adámica está la cruz, que nos ha liberado. Ahora noten ustedes, el mundo y el pecado y la carne procurarán otra vez recobrar sus fuerzas, pero no deben, porque entre ellos y nosotros, por la gracia de Dios, está la cruz redentora, que nos ha librado del yugo del pecado, del yugo del mundo y del yugo de la carne. Gracias a Dios por la obra de la cruz. No solamente crucificados, pero también sepultados. Sepultados. Viene la pregunta, bueno, ¿por qué es necesario esto? Sepultados. Basta con morir al pecado. Pero muy importante. Dice Pablo en Romanos 6, versículos 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él. Otra vez, nótame. Pasado. Con Él a muerte por el bautismo. Nótame, para mí el bautismo aquí es del Espíritu Santo. Puede haber diferencias de opinión. El contexto. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Sí, fuimos sepultados con Cristo. ¿Para qué? ¿Basta con morir? No. No solamente las fuerzas y el dominio de estas fuerzas ya no pueden si no les damos lugar. Pero aún más, estamos sepultados. ¿Qué indica esto, hermanos? Que la muerte con Cristo es un hecho real. Porque no se sepulta un hombre si no está muerto. Al morir, el cadáver tiene que sepultarse, porque hay corrupción. Es decir, el momento de sepultar a una persona es porque se entiende que ya murió. Y es lo que a muchos nos falta. Entendemos que con Cristo hemos muerto al pecado, su poder, su dominio, pero no queremos realizar una vida sepultados. No nos gusta ser sepultados, como la semilla del cual habla Cristo en Juan 12. La semilla, habiendo caído en la tierra, sepultado, tiene que morir, si no, no hay fruto. Sepultado significa que la muerte con Cristo al pecado, al yo, al mundo, a la carne, debe ser una cosa que entendemos y realizamos y practicamos. Sepultados. Es la prueba de que hemos vuelto con Cristo. Oh, hermanos, tantas veces nosotros andamos crucificados con Cristo, pero no sepultados, a lo menos así no entendemos. Y todavía hay mucho olor de carne. Todavía hay muchos trapos del sepulcro como Lázaro. Sí, sepultados una vez para siempre. Sí, hemos muerto con Cristo a estas fuerzas y hemos sido sepultados para siempre jamás. Ya no pueden alcanzarnos con tal que no demos lugar. No solamente sepultados, pero también resucitados con Cristo. Y vamos a grandes rasgos. Aquí hay mucho que pensar. Noten versículos 4, 6, por ejemplo. Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, noten, así también, así como Él resucitó, nosotros también, al creer en Cristo Jesús, así también nosotros andemos en novedad de vida. Noten el sustantivo, novedad. Resucitados con otra clase de vida. La vida de aquel que fue victorioso sobre la muerte. La vida de Cristo Jesús. No solamente vive en mí, Gálatas 2:20, pero en mi vida se refleja los rasgos de una vida nueva. Es otro mundo en el cual andamos. Sí, con los pies andamos en este mundo perverso,
Pero el ambiente en donde vivimos es otro mundo. Vida resucitada. Y esta vida resucitada, una vida distinta. Note el versículo 11. Dice aquí: así también pensad, vamos a estudiar más tarde, de cierto, estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios. No solamente una vida resucitada, pero es una vida sensible a Dios, que vive para Dios, que entiende lo que Dios quiere y anda. Su reacción para con Dios es gloriosa. Vivos a Dios. Muertos al pecado por la gracia de Dios, pero vivos a Dios. Lo contrario. Cuando Dios habla, oímos. Cuando Él nos dice algo, entendemos, porque nuestra vida está, ¿qué? En relación con Cristo, con Dios. Vivos. Note el versículo 6. Dice aquí: para jamás ser esclavos del pecado, resucitados en gloria, vida nueva, de esencia, de carácter, la vida resucitada de Cristo Jesús. Sí, del sepulcro en donde Él nos sembró. Ahora, por la gracia de Dios, resucitamos en gloria. Resurrección a una vida nueva, gloriosa, que el mundo no conoce, pero debe ver en nosotros esos cambios de una vida nueva en la cual vivimos en un ambiente espiritual. Sí, en contacto con la gente, sus problemas, sus necesidades, pero otro mundo. Dice Pablo, somos ciudadanos del cielo, aunque andemos en este mundo. Más todavía, en un sentido el clímax. Resucitados, y ahora ¿dónde estamos? En cuanto a Dios, con Cristo sentado. Ahí está la seguridad de victoria. Con Cristo Jesús, no solamente resucitados, pero también hemos ascendido y estamos sentados con Cristo Jesús a la mano derecha de Dios. ¡Qué gloria! ¡Qué victoria! Note ahí lo que dice versículo 5 de Efesios 2. Aquí hay un tesoro tremendo. Medítelo, hermano. Pida a Dios que le haga entender más y más esta verdad. Nota aquí, empero Dios, ahí está el cambio. Esclavos del pecado. Ahora, pero Dios, gracias a Dios por ese pero. Que es rico en misericordia. El sustantivo misericordia. Por su mucho amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, bajo el dominio del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo. Nueva vida, como hemos notado. Pero todavía más. Y asimismo nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahora el capítulo 1, ¿qué nos dice? Que todas las potestades, autoridades malvadas del diablo, sus demonios, están bajo sus pies. Y nosotros, estando en Cristo Jesús, están bajo nuestros pies. ¡Qué victoria! Es la victoria por gracia de aquel que venció en la cruz Satanás y sus demonios, y ahora está sentado en gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, y nosotros sentados con Él. Y las potestades bajo nuestros pies también. Dice Pablo en Romanos 5, 17, para que nosotros reinemos con Él por su muerte. Y en Revelación, su capítulo 1, 6, dice que Cristo nos ha hecho reyes. Ahora algunos creen es reino de reyes. Está bien, de todas maneras. Reyes y sacerdotes en Cristo Jesús por sobre la cruz, sentados. Claro, repito, hermanos, es una vida que anda aquí en el mundo perverso físicamente, pero nuestro mundo es aquel, y ese mundo celestial envuelve nuestra vida aquí, y andamos victoriosos, como reyes
por la gracia de la cruz, no por la gracia de Dios en la cruz. Reyes, sacerdotes, victoriosos. Gracias a Dios por esta obra gloriosa. Tomemos muy a pecho, hermanos, que por la gracia de Dios y por la obra en Cristo y con Cristo somos libres para que el pecado, el yo, la carne, el mundo y el diablo no nos domine de nuevo. Triste es el caso que muchas veces nosotros permitimos que estas fuerzas recobren cierto dominio en el pensamiento, en las palabras, en el hecho, pero no debemos. Claro, la carne todavía quiere hacerlo. El mundo todavía quiere atraernos y dominarnos. El yo todavía quiere resaltar y dominar nuestra vida y el diablo también, pero no debe porque no puede. Entre nosotros y aquellos enemigos está la cruz. Gloriosa, que nos da lugar a la victoria. Demos gracias a Dios por la gracia de Dios que descansa sobre en Cristo y con Cristo. Queremos terminar o seguir el pensamiento más tarde porque queremos dar lugar a la obra del Espíritu Santo en esta obra gloriosa. No solamente estamos seguros en posesión y participación con Cristo en la victoria, pero también el Espíritu Santo tiene un ministerio muy grande. Y lamentablemente hoy día, en muchos casos, le damos un lugar muy mínimo al ministerio y la persona del Espíritu Santo. En la obra redentora, no solamente la cruz, pero también el Espíritu Santo. Hace nuestra la victoria, garantiza la victoria, aplica la cruz a nuestra vida para que sea una realidad. Sí, la obra de Cristo y el Espíritu Santo, reafirmando, declarando, asegurando esa obra. Como digo, más tarde, en la otra lección, queremos entrar en este punto y después en la obra de Dios. Todo de gracia. Victoria, Cristo. Victoria, el Espíritu Santo. Victoria, Dios. Somos deudores de la gracia incalculable, del amor que Dios demostró al enviar su Hijo para morir por nosotros, por la obra de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección, y morando en nosotros, y por la obra del Espíritu Santo. Tomémoslo muy a pecho, reconozcamos estas verdades y hagamos uso de ellas, porque tiene base firme. Ni el diablo, ni los demonios, ni el mundo, ni la carne podrán movernos ni un ápice de esa base, que es la pura gracia de Dios. Recomendamos que siga usted estudiando más a fondo estas lecciones. En la guía de estudio hay preguntas para ayudarle en la discusión. Continuaremos desarrollando este tema tan interesante en la próxima lección de Lucha Espiritual.